todas y a todos. Les damos la bienvenida a la conferencia ¿Por qué el 8M? Contamos con la presencia del titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de Transparencia, el maestro David Boni de la Garza, y la Directora General de lo Consultivo y Derechos Humanos, la maestra Mariana Díaz Figueroa. Buenos días a todas y todos. Saludo la asistencia de las personas titulares de diversas áreas de esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que están presentes, así como a todas las personas servidoras públicas que nos acompañan. Reconozco los esfuerzos que distintas unidades y áreas han realizado con motivo del Día Internacional de la Mujer, alentados por el compromiso y liderazgo de nuestro titular, el secretario Omar García Harfuch. El 8 de marzo es un día que trasciende a los 364 días del año. Como bien dice el banner en la invitación que se diseñó para esta ocasión, el 8 de marzo no es solo una fecha, sino un recordatorio de que la igualdad se construye cada día con acciones, conciencia y compromiso. Este 8 de marzo de 2025, el lema es: para todas las mujeres y niñas, derechos, igualdad, empoderamiento. Y de este lema quiero destacar algo para reflexionar brevemente. La expresión señala que para las mujeres son esenciales e impostergables tres aspectos: derechos, igualdad y empoderamiento. Si bien en el caso de nuestro país, como en la mayoría de las naciones del mundo, se ha avanzado con respecto al reconocimiento formal en la ley de derechos, los cuales mediante acciones afirmativas o como algunos las conocen de discriminación positiva, tienen el propósito de hacer realidad la igualdad sustantiva, material, real, no así lamentablemente en la misma medida en la práctica. Si bien esto es así, no ha sucedido lo mismo con el empoderamiento en particular. Una definición de empoderamiento señala que se trata del proceso por el cual las personas, en este caso las mujeres, fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social para impulsar cambios positivos de las situaciones que viven. Lamentablemente, la situación de exclusión, discriminación y marginación en la que históricamente vivían y todavía en alguna medida siguen viviendo muchas mujeres ha obstaculizado el desarrollo de sus grandes capacidades, para que sean tales que puedan explotar su potencial, realizar funciones y ocupar cargos de dirección, representación y liderazgo en todos los ámbitos del quehacer humano. A eso se debe que en campos distintos al de la política, en donde en el caso de México ha habido un avance de las mujeres considerable y necesario debido a las cuotas de género, como en el de las empresas o la iniciativa privada, no exista aún una participación paritaria. Es fundamental que las mujeres, comenzando desde las niñas, cuenten con los medios y las condiciones escolares, académicas, laborales, familiares, sociales, culturales, que les permitan, al igual que como siempre ha sucedido con los hombres, formarse, prepararse, actualizarse para arribar a las posiciones más encumbradas, sin importar su origen y por supuesto su sexo o género. Para lograr la igualdad verdadera es fundamental que se impulse el empoderamiento de las mujeres. Este tipo de espacios tienen precisamente ese propósito: reflexionar sobre los desafíos y las cuentas pendientes que la sociedad tenemos con las mujeres. Hacerlo desde una institución como esta, dedicada a la seguridad y protección ciudadana, es doblemente necesario y valioso. Es fundamental que desde las entrañas institucionales, primero, se respete y trate con dignidad a las mujeres servidoras públicas, a quienes se dedican a labores policiales, administrativas, directivas, manuales, a todas, pero también que se impulse que realicemos estrategias y acciones permanentes para garantizar el trato respetuoso y acorde con la dignidad de las mujeres de la sociedad en general a la que servimos. Hagámoslo de la forma más eficaz y congruente, comenzando por nuestro ejemplo.
el cual debe estar motivado por la conciencia que nos haga darnos cuenta y reconocer que aún tenemos muchas conductas patriarcales, machistas y misóginas, interiorizadas y normalizadas que violentan y discriminan a las mujeres. Mi reconocimiento a la maestra Mariana Díaz Figueroa, una mujer brillante, experta y dedicada de muchos años a los derechos humanos, el feminismo y la interseccionalidad, por la iniciativa para impartir esta conferencia, la cual, conociéndola, estoy seguro de que será enriquecedora para todas y todos nosotros. Mi agradecimiento al equipo de la Dirección General Consultiva y de Derechos Humanos de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia por su esfuerzo y dedicación para este evento. No cesemos, todas y todos, en nuestro afán para lograr hacer realidad lo más importante, una cultura personal, social e institucional de comprensión, respeto y compromiso con los derechos humanos y los valores que tutelan los mismos derechos humanos. No olvidemos que la violación al derecho de una persona constituye una amenaza al derecho de todas. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias a todas y todos por estar hoy aquí. Muchas gracias al titular por permitirnos este espacio y por supuesto al secretario por todos los esfuerzos en esta materia que me parecen muy loables, sobre todo en esta institución. Y como ustedes saben, el tema principal de esta conferencia es en el marco del 8M y sobre todo tratar de que todas y todos entendamos la importancia de este día como un día en el que hay que conmemorar y recordar lo mucho que nos falta por alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y como lo acaba de mencionar nuestro titular, es un recordatorio de los esfuerzos que tenemos que hacer constantemente en nuestro actuar cotidiano y poder impregnar realmente y transversalizar la perspectiva de género y la interseccionalidad en todas nuestras acciones laborales, personales y cotidianas, que esa es la invitación del día de hoy. Entonces, me gustaría empezar haciendo una pequeña introducción histórica de por qué llegamos al 8M y recordarles que esta es una fecha que se decidió conmemorar. Esto es importante, conmemorar más no celebrar, ¿no? Porque no se celebra o se felicita por ser mujer, más bien esta fecha está para recordar las muchas deberes que se tienen aún pendientes en relación con las mujeres, y entendiendo esto, Naciones Unidas declaró en 1977 el Día Internacional de la Mujer, justamente para invitarnos a recordar estas deudas pendientes. Siguiente diapositiva. Sabemos que el origen fue en virtud de una lucha, porque unas mujeres trabajadoras en Nueva York quedaron atrapadas en su lugar de trabajo porque no tenían la posibilidad de salir, tampoco tenían seguridad social y trabajaban en situaciones muy precarias. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí les queremos mostrar algunos sucesos históricos que han pasado en México, y me voy a detener un poquito en ellos, porque tal parecería, y voy a hacer un poco referencia a algunos de mis alumnos cuando di clases, que comentaban que este día les parecería un poco innecesario, ¿no? Porque ya hay mucha representación de mujeres en muchos espacios. Sin embargo, me gustaría recordarles que esto ha sido fruto de una lucha histórica y que muchos de los derechos que actualmente tienen muchas mujeres, insisto, no todas las mujeres, y vamos a hablar de eso en un momento porque hay que entender
que las barreras, las discriminaciones y las violencias pueden ser diferenciadas, porque debido a diferentes sistemas de opresión a los que nos enfrentamos las mujeres, podemos vivir diferentes barreras y diferentes tipos de discriminación. Pero para hacer esto un poco más ágil, entonces me gustaría llevarles a un recorrido histórico, no universal, sino de México, para saber qué nos trajo hasta aquí. Entonces, en 1953 tenemos el reconocimiento de las mujeres al voto, que no fue algo menor. A las mujeres no se les reconocía el derecho a votar. ¿Y saben por qué? Porque históricamente se consideraba que las mujeres no tenían la capacidad de pensar y de decidir por sí mismas. Eso se refleja en que no se les permitía, por ejemplo, decidir sobre sus propios cuerpos. Tampoco se les permitía, por ejemplo, tener un bien inmueble a su nombre. Si lo querían comprar, tenía que ser a través del esposo o de su papá. Y lo mismo pasaba en el derecho al voto. ¿Saben que cuando se discutió mucho si la mujer debía tener derecho al voto o no, las razones por las que muchas personas se pronunciaban en contra era porque sostenían que reconocer el derecho del voto a la mujer sería darle un doble voto a sus esposos o un doble voto a los intereses de la iglesia, porque se entendía que las mujeres solamente obedecían a las necesidades del esposo, lo que el esposo buscaba. Y bueno, esto afortunadamente en 1953 fue superado y ya las mujeres tenemos reconocido el derecho al voto. En 1970, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo reconoce la igualdad de trabajo entre hombres y mujeres. Y déjenme decir esto, hacer un paréntesis, que si bien es cierto, como lo mencionó el maestro David Bonilla hace un momento, la igualdad formal se tiene entre hombres y mujeres hace ya algún tiempo. ¿A qué me refiero con igualdad formal? A que la ley diga que hombres y mujeres son iguales. Eso en la realidad todavía no es algo que podemos sostener que realmente pasa, porque actualmente siguen existiendo, por ejemplo, brechas salariales. Hay ciertos puestos en los que todavía no han llegado las mujeres, o se considera que si llega alguna, su trabajo no va a ser igual de impecable que los hombres, por ciertos estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Son ideas falsas, preconcebidas, que se tienen en este caso en relación con las mujeres. Y muchas veces estas se reflejan en el ámbito laboral. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, se considera que las mujeres que tienen responsabilidades en la casa, por ejemplo, labores de cuidado, porque debido a los roles de género, todavía las labores de cuidado se consideran un trabajo que le corresponde a la mujer. Esto no es algo que tendría que ser así, pero es un rol que socialmente ha sido asociado con las mujeres. Y en virtud de esto, muchas veces se llega a la conclusión de que las mujeres son menos aptas para desempeñar ciertos puestos. Y actualmente hemos visto pues una ventaja maravillosa en la que muchas mujeres toman ciertos puestos de poder que no se había visto anteriormente. Sin embargo, necesitamos que más mujeres lleguen, que esto no sea la excepción, sino la regla, porque las mujeres representamos el 50% de la población, es decir, si lo vemos numéricamente, no somos una minoría, somos
la mitad de la población y por lo tanto todo tendría que estar pensado justo tomando en cuenta a la diversidad de la población para la que estamos sirviendo, ¿no? Como personas servidoras públicas. Luego, más o menos en 2006, se publicó una ley bastante importante que fue la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que nos dio las bases para seguir mejorando en este camino y generando un poco más estos temas de igualdad. Una de los mayores movimientos de las marchas feministas se dio en 2018 y después en 2020 se dio este movimiento, no sé si ustedes lo recuerdan, de Un Día Sin Nosotras, que buscaba reflejar lo que pasaría si realmente las mujeres no trabajaran y no realizaran las acciones que deben de realizar, o bueno, que socialmente se les indica que deben realizar. Y si me preguntan, o sea, en realidad eso nunca lo hemos visto reflejado al 100%, porque nuestras cargas laborales, sociales del hogar nos impulsan o nos obligan a seguir trabajando. Pero si de verdad las mujeres desapareciéramos por un solo día, la economía, el trabajo, las labores del hogar, de verdad, creo que no se podrían llevar a cabo, ¿no? Ustedes ven aquí en su entorno cuánto trabajo hacen las mujeres, ¿no? Y qué pasaría si las mujeres no trabajáramos. Y bueno, en 2024 pasó algo muy importante, justamente la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, propuso una reforma constitucional que impulsa la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Esto es un paso muy relevante, no solamente porque ella sea la primera mujer presidenta, sino porque es un primer paso para llevar más allá, para lograr de la igualdad formal, es decir, de que las leyes digan que los hombres y las mujeres son iguales, a una igualdad sustantiva. ¿Y eso qué implica? Pues genera una obligación a todas las personas servidoras públicas a que en nuestro actuar transversalicemos realmente la perspectiva de género y nos cuestionemos lo que se ha hecho históricamente, cómo se ha hecho y cómo se puede modificar para garantizar que realmente, sustantivamente, ¿qué quiere decir esto? En la realidad se puedan generar condiciones igualitarias entre derechos de hombres y mujeres. Y por eso el compromiso de esta Secretaría, en virtud de esa reforma constitucional y de los mandatos de la Presidenta, me parece algo que es muy importante subrayar aquí, ¿no? Porque se está viendo ese compromiso realmente reflejado. Y bueno, esta conferencia es una pequeña muestra de eso, porque hablar en esta institución de estos temas pues no es cosa menor. Bueno, siguiente diapositiva. Esta me la va a saltar un poco porque ya les mencioné por qué el Día Internacional de la Mujer no debe ser una celebración, sino una conmemoración, y debe ser un compromiso de todos los días. Porque no celebramos que existan muchas mujeres que mueren diariamente por temas de feminicidio, porque haya temas de discriminación, sino porque reconocemos la necesidad de hacer esfuerzos dobles y volver a repensar muchos sistemas establecidos para poder de verdad garantizar un entorno igualitario para hombres y mujeres. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí les traigo algunos datos duros y les voy a dar otros más. Porque mencionando lo que alguna vez me dijeron algunos de mis alumnos, y los voy a traer aquí a colación, es que
Ellos sentían, por ejemplo, que el que hubiera un Día Internacional de la Mujer era discriminatorio para ellos, para los hombres. No sé si aquí alguien piense en algo parecido, pero si llegan a pensar eso, déjenme decirles que haya un Día Internacional de la Mujer para nada es un acto discriminatorio. Justamente existe, porque existe la necesidad de visibilizar que aún existen muchísimos problemas que enfrentan las mujeres, mucha violencia diferenciada, discriminación y que tenemos mucho trabajo por hacer. Entonces, para que no crean que esto es algo subjetivo, les traigo algunos datos duros que les voy a demostrar aquí. Y, por ejemplo, les quiero mencionar que en América Latina las mujeres ganan un 17% menos que los hombres. Ahorita les voy a hacer mención de unos datos internacionales y después de unos datos nacionales. En América Latina también la tasa de feminicidios es la más alta del mundo y menos del 30% de los cargos de liderazgo son ocupados por mujeres. Eso a nivel internacional. Y después les quiero mencionar algunos datos duros ya en el ámbito nacional. Por ejemplo, el Secretariado Ejecutivo nos menciona que cada día más de 10 mujeres son asesinadas. También el INEGI nos demuestra que el 70.1% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Imagínense, el 70%. Y a nivel nacional, las mujeres ganan el 33.2% menos que los hombres por hacer el mismo trabajo. Esto me parece unos datos duros que nos pueden dar un panorama general de por qué es importante interiorizar este compromiso y hacerlo una realidad constantemente. También me gustaría hacerles notar que no todas las violencias ni todas las discriminaciones que enfrentan las mujeres son iguales. Dependiendo de los diferentes sistemas de opresión, pues las violencias y las discriminaciones se acumulan y pueden ser exacerbadas. ¿A qué me refiero con esto? Es la necesidad de entender todo, no solamente con una perspectiva de género, sino entender que las mujeres somos diversas. Y en virtud de esa diversidad, pues nos enfrentamos a diferentes barreras. Justo ese es el enfoque interseccional que es necesario para poder abordar adecuadamente las problemáticas que se presentan con ese enfoque. ¿Por qué? Porque la realidad de este país y del mundo nos demuestra que las mujeres son diversas y por lo tanto los problemas a los que se enfrentan y las violencias a las que se enfrentan también son complejas. Y si queremos solucionar esas problemáticas de raíz, tenemos que tener esta visión interseccional que nos permita advertir esas problemáticas, advertir esas barreras y dar las soluciones atendiendo a esto mismo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las violencias, las discriminaciones que enfrenta una mujer de clase alta en el entorno de la Ciudad de México seguramente será muy diferente a las violencias y discriminaciones que enfrenta una mujer indígena de la Sierra Norte de Oaxaca o una mujer trans en otro estado del país, ¿no? Y justamente a esa complejidad de situaciones es a las que nos tenemos que enfrentar. Insisto, porque las discriminaciones y las violencias van a ser distintas tomando en cuenta la intersección, es decir, el cruce de estos sistemas de opresión. Siguiente diapositiva, por favor.
Aquí les pongo algunos ejemplos de cómo esa violencia se incrementa en virtud de los porcentajes, por ejemplo, que enfrentan las mujeres indígenas o las mujeres trans. Las mujeres trans, por ejemplo, si las mujeres viven mucha violencia a lo largo de su vida, pueden imaginarse la violencia que enfrentan las mujeres trans a lo largo de su vida. De hecho, las mujeres trans tienen una esperanza de vida de 30 años, ya sea por la violencia que enfrentan o porque muchas de ellas, por esta discriminación y violencia que viven en todo su ciclo de vida, deciden que la mejor solución para eso es el suicidio. Por eso el rango de vida de las mujeres trans generalmente no pasa de los 30 años. Y bueno, ustedes se pueden imaginar también las barreras y las problemáticas a las que se puede enfrentar una mujer indígena, quien tiene menos posibilidades todavía de acceder al trabajo, no solamente por los temas de género, sino por pertenecer también a un grupo o una comunidad indígena, y esto genera pues una discriminación y una violencia exacerbada. De hecho, se ha demostrado que las mujeres indígenas pueden vivir el doble de violencia que las mujeres que no son indígenas. Lo mismo, hablando de mujeres con discapacidad, las mujeres con discapacidad tienen el peligro de vivir 3 veces más violencia que una mujer sin discapacidad, y sobre todo la violencia sexual se incrementa en mayor medida. Entonces, creo que esos son datos que tendríamos que tomar en cuenta, porque justo las necesidades y las problemáticas a las que nos enfrentamos son diferentes. Lo mismo, solo para hacer referencia a la diapositiva anterior, en todos los aspectos de la vida vamos a ver un incremento en la discriminación cuando existen otros sistemas de opresión. ¿A qué me refiero con otros sistemas de opresión? Es decir, todo en este mundo fue creado para un tipo de persona, generalmente cisgénero, es decir, que se identifica con su cuerpo asignado al nacer, heterosexual, es decir, que se siente atraída por personas de sexo contrario. Generalmente, históricamente, los derechos habían sido reconocidos, si vamos a la Revolución Francesa, para hombres de cierto nivel social. Todo esto ha ido evolucionando y por eso es importante entender estos impactos diferenciados. Lo mismo me gustaría hacer mención del término de feminicidio, que tenemos ahí una labor importante por hacer, y me gustaría aclarar también que este término para nada busca, digamos, invisibilizar la violencia que enfrentan los hombres, ni decir que a los hombres no se les mata, ni mucho menos. Simplemente este término es acuñado entendiendo una realidad compleja en donde a las mujeres se les mata generalmente por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? Y uno de los entornos más peligrosos para las mujeres es la propia casa, porque sabemos que uno de los entornos más violentos para las mujeres lamentablemente es el propio hogar. Entonces, tener esto en mente nos ayuda para generar políticas, acciones que puedan ser más efectivas para tomar ciertas decisiones. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, para enfrentar ciertos actos de inseguridad o de violencia contra las mujeres se puede proponer la medida de un toque de queda,
¿qué les parecería? Que haya una cierta hora en donde las mujeres ya no puedan salir y se queden en su casa. ¿Les parece una buena medida? ¿No? ¿Por qué no? Permitiría evitar que las mujeres se enfrenten a entornos inseguros, ¿no? ¿No? Pues en realidad una medida así, planteada de una manera tan genérica, en realidad no estaría atendiendo, bueno, no estaría construida con una perspectiva de género y no estaría atendiendo las problemáticas reales que generan la violencia contra las mujeres. La solución no es dejar a las mujeres en su casa, sino analizar los factores estructurales, sistemáticos, que generan esta violencia y dar solución a esos factores. De otra manera, la responsabilidad se le está dando a la mujer, privándola de poder salir de casa y hacer su vida, y no se están atacando las causas. Además de eso, yo les diría que esa medida, por ejemplo, tampoco tendría perspectiva de género, porque el pedirle a las mujeres que se queden en su casa es desconocer que uno de los entornos más inseguros para muchas mujeres es precisamente su casa. ¿Ok? Entonces, con esto me explico por qué es necesario la perspectiva de género y entenderla bien y saberla aplicar, no solamente como un tema para buscar una igualdad y ya, sino, por ejemplo, para dictar medidas efectivas que realmente solucionen los problemas de raíz. Y también decirles que esta necesidad de analizar y de transversalizar la perspectiva de género no busca ser un acto discriminatorio en contra de los hombres, ni decir que los hombres tienen menos derechos, ni dejar de advertir las problemáticas que ustedes advierten, todo lo contrario. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que el enfoque de la infancia, es decir, el reconocimiento de los derechos de niñas y niños, resulta discriminatorio para nosotros los adultos? No, ¿verdad? Es algo necesario tener ese enfoque, pues porque hay que entender las necesidades y las problemáticas que enfrenta la infancia, ¿cierto? Lo mismo pasa con la perspectiva de género. Y esto es algo muy importante que tenemos que entender todas y todos. Los derechos humanos no son un pastel que si lo dividimos y le damos un pedacito a un grupo de la población, el otro grupo de la población nos vamos a quedar sin derechos. No, los derechos humanos están ahí para garantizar entornos igualitarios, para que todas y todos tengamos el mismo acceso a derechos sin quitarle los derechos a las otras personas. ¿Y saben qué? Este tipo de movimientos y la necesidad de transversalizar la perspectiva de género, tanto en nuestro actuar cotidiano, personal como profesional, nos sirve a todas y a todos. No es un beneficio únicamente para las mujeres. Esto lo digo porque también alguna vez me lo dijeron mis alumnos, pero déjenme decirles que, por ejemplo, muchas de las luchas, los derechos que se han ganado históricamente para las mujeres, de lo que se trata es de generar entornos igualitarios, ¿ok? Que tengamos los mismos derechos. Y esto también implica que los hombres puedan tener entornos igualitarios menos violentos. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres trabajen, se les pague un salario digno y puedan ser proveedoras también de su casa, eso le quita una carga que han tenido históricamente los hombres desproporcionada, en donde históricamente la carga de ser proveedores del hogar
solamente le correspondía a los hombres. Actualmente, con la posibilidad de que las mujeres puedan trabajar y llevar dinero a las casas, eso se equilibra un poco. Por un lado, tanto por la parte económica como por la división de las labores de cuidado, ¿okay? Que también le permiten a los hombres poder realizar algunas labores de cuidado y que eso no solamente sea ya una labor de las mujeres. O, por ejemplo, permitirle a los hombres, digamos, expresar de una manera más sana, más abierta, sus emociones. No es casualidad que justo por los roles de género que también afectan desproporcionadamente a los hombres y no solamente a las mujeres, de los 10 suicidios que hay normalmente, 8 son hombres, porque no tienen esta posibilidad o no la habían tenido históricamente de demostrar sentimientos, de preguntarse. Y también hablamos que estos temas de roles de género afectan la salud mental tanto de hombres como de mujeres. Entonces, buscar entornos igualitarios no solamente nos beneficia a las mujeres, sino también beneficia a los hombres. Y como eso les puedo dar muchos ejemplos. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Aquí también les hago referencia de algunas problemáticas generalizadas que sigue enfrentando México sobre el tema de género y de las que tenemos que poner mucha atención porque justo es en virtud de estas por las cuales este día sigue siendo tan importante, ¿no? Por ejemplo, la violencia al interior de las casas sigue siendo un tema, como ya lo mencionamos, muchas veces es el entorno más violento para las mujeres y existe una carga desproporcionada, por ejemplo, en temas de cuidado, ¿no? Y muchas veces se ve la necesidad de tomar perspectiva de género cuando se hacen ciertas políticas laborales, porque si hablamos de quién se puede quedar más horas trabajando, generalmente serán hombres, porque las mujeres tienen que llegar a la casa a hacer labores de cuidado, por ejemplo, y dependiendo de las barreras y problemáticas, podemos ver una doble o triple discriminación. Aquí nada más me gustaría hacer una mención que me parece importante, una diferencia un poco académica, pero que creo que es importante que nos quede clara a todas y a todos. Es diferente la discriminación múltiple o acumulada que la discriminación o la violencia interseccional que les mencionaba hace un rato. No cabe duda que las discriminaciones y las violencias se pueden ir acumulando dependiendo del entorno en el que vivimos, pero la necesidad de un enfoque interseccional nos obliga a entender, digamos, la complejidad de las realidades de muchas mujeres. Entender esa realidad compleja y generar respuestas que atiendan a esa realidad compleja, entendiendo esa intersección de las problemáticas o violencias específicas que viven muchas mujeres. Y no solamente estos ejemplos, por ejemplo, tenemos otros de mujeres privadas de la libertad que viven realidades totalmente diferentes a las mujeres que no están privadas de la libertad, en donde hay estudios que demuestran que muchas mujeres privadas de la libertad, a diferencia de los hombres, dejan de ser visitadas. Y como muchas mujeres son el sustento de sus familias cuando son privadas de la libertad, también hay una problemática económica en el sustento de las familias y tienen un aislamiento en cuanto a la libertad, pero también social y familiar. Entonces, creo que esos son datos
que nos reflejan una realidad diversa y compleja, que nos demuestran lo mucho que tenemos que seguir haciendo en este trabajo y el compromiso constante que tenemos que hacer. Siguiente diapositiva. Siguiente. Bueno, justamente por el lugar en el que estamos, me gustaría hacer referencia un poco a la importancia de las mujeres en las instituciones policiales. Nos dice un estudio del Instituto de la Mujer que la participación de las mujeres en instituciones policiales ha demostrado generar una mayor confianza. Muchas veces aún falta mucho por hacer por mejorar condiciones de las mujeres en instituciones policiales e incrementar la participación, pero también su participación ha sido muy importante para atender temas con perspectiva de género y sobre todo feminicidios en donde la participación y la perspectiva de las mujeres resulta relevante. Siguiente diapositiva. Y bueno, tenemos algunos programas que ya se han implementado a nivel nacional, como la misión Género, Mujeres, Paz y Seguridad, en donde se capacitó a mujeres dentro de las instituciones policiales para atender problemáticas que tienen que ver con perspectiva de género y que han tenido muy buenos resultados. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, aquí, para ir concluyendo un poco, les pongo algunos mitos y realidades que creo que ya algunos he mencionado, pero bueno. Por ejemplo, mito: las mujeres ya tienen igualdad y tienen todos los derechos. Creo que en esta conferencia les he demostrado que no es así. Hay algunos avances, pero nos falta muchísimo por llegar a una igualdad real y sustantiva, ¿no? El feminismo busca la superioridad de las mujeres frente a los hombres, o es lo mismo que el machismo. No. Lo que busca ese movimiento es la igualdad entre hombres y mujeres y sobre todo que se aplique adecuadamente la perspectiva de género, como con el ejemplo sencillo que les puse. El 8M solo es un movimiento que les debería importar a las mujeres. La realidad es que no. Es un recordatorio del esfuerzo que tenemos que hacer todas y todos constantemente en nuestro actuar personal, cotidiano y sobre todo en nuestro compromiso como personas servidoras públicas para transversalizar de una manera real y contundente la perspectiva de género. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí traigo, para cerrar, algunas invitaciones a la acción, porque parecería que a veces estos temas de perspectiva de género son algo muy elevado, que solamente le corresponde al Estado y que no hay nada que podamos hacer desde nuestro ámbito individual, ¿no? Y la realidad es que no es así. Como personas servidoras públicas tenemos muchísimo que hacer en nuestro trabajo cotidiano, pero también hay compromisos personales que se pueden tomar todos los días y que nos pueden ayudar a ir un pasito más adelante para realmente lograr esta igualdad sustantiva. Por ejemplo, ¿qué? Combatir la desigualdad en todos los ámbitos, en sus grupos de trabajo, en su actuar cotidiano. Fomentar la educación y sensibilización de los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Lo primero que tenemos como para poder exigir derechos es entender qué derechos tenemos, qué implican y cómo se pueden exigir. Crear espacios seguros e inclusivos para las mujeres en la sociedad, libres de discriminación y de violencia, en donde exista cero tolerancia al acoso, al hostigamiento, y eso es un compromiso
de todas y todos y también de la institución. Incluir la perspectiva de género en todas nuestras prácticas cotidianas. Si alguien tiene duda de cómo hacer eso, con mucho gusto se pueden acercar a la dirección, que uno de los compromisos de esta dirección es transversalizar esa perspectiva por dirección expresa del titular. Y otra de las cuestiones que podemos hacer es simplemente reflexionar en nuestro actuar cotidiano, que muchas veces todas y todos, porque esto no es cuestión de género y no es algo que solo hagan los hombres, todas y todos reproducimos a veces acciones violentas, acciones machistas, acciones discriminatorias, y es momento que nos cuestionemos y repensemos lo que estamos haciendo. Y no vale decir que hacemos las cosas porque así se han hecho históricamente y porque desde un ejercicio de poder así se ha llevado, no sé, la labor cotidiana, sino más bien cuestionarnos y repensar si así queremos hacerlo de ahora en adelante o hay otras formas más igualitarias, menos agresivas, que generan más igualdad y menos discriminación. Y eso sí es algo que podemos hacer todas y todos desde el momento en que salgamos de esta conferencia. Y créanme que el compromiso de que este 8M sea una perspectiva que podamos incorporar en nuestro día a día no es algo que tiene que quedar en las nubes, es un compromiso que nos debemos llevar hoy, a partir de que salgamos de esta puerta, y poderlo incorporar en todos sus actuales actitudes personales y profesionales. Entonces, justo esa es la invitación. Tomemos una acción, porque esa es nuestra responsabilidad personal y como personas servidoras públicas. Muchas gracias. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero si hay alguna pregunta, hay espacio para preguntas y respuestas. Igual si hay opiniones en contrario, también hay libertad de expresión, ¿eh? No podemos hablar de derechos humanos sin libertad de expresión. ¿Alguna duda, comentario? No sé si nos pudiera poner un ejemplo aquí, cómo sería una política de transversalidad en la cuestión de seguridad pública. Yo siempre he tenido mucha duda en eso. Maravillosa pregunta, maravillosa. ¿Cuál es su nombre? Muchas gracias, Teresa, por la pregunta. Justamente la obligación de transversalizar la perspectiva de género y de derechos humanos es que estos no sean un tema que se queden exclusivamente para la dirección, por ejemplo, de derechos humanos, y que sea una acción aislada, sino que en todas las actividades, por ejemplo, de la Secretaría, pues se pueda incluir de alguna manera la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva de género. Y podría parecer algo absurdo si no entendemos de qué se trata, pero en realidad es un compromiso que se puede llevar a la realidad de una manera muy práctica. Por ejemplo, las políticas de contratación pueden tener perspectiva de género. La manera de investigación de los agentes policiales pueden tener perspectiva de género y derechos humanos. La atención a casos de hostigamiento y acoso puede tener perspectiva de derechos humanos. La manera de comunicar la información, es decir, comunicación social, puede tener perspectiva de derechos humanos. Entonces, el área que ustedes me digan, podemos meter de manera transversal
justamente la perspectiva de género y de derechos humanos. Y ese es el compromiso, que no sea una acción aislada, sino que se refleje en todas las actividades de la Secretaría. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Anímense, es la oportunidad para preguntar y saber más. Tiene aquí una gran maestra, aprovechenla. O alguna reflexión que quieran compartir. ¿Se sintieron identificadas, identificados con algo? ¿O les pareció que esto está muy lejos de la realidad? Bueno. Más bien como que pregunta sería, ¿cuál sería la idea para cortar esta parte de la igualdad, ya que a nivel ONU, sí chequé, gracias. A nivel ONU han dicho que para alcanzar la igualdad se ven aproximadamente 300 años para alcanzarla. ¿Cómo acortar esos 300 años para que nosotras podamos vivir esa igualdad, esa equidad? Sin duda, 300 años y tal vez serían más, pero porque tenemos que entender que históricamente las mujeres hemos estado en una posición de desventaja, ¿no? En todos los ámbitos. Entonces, ¿cómo poderlo hacer? Con pequeños pasos, con compromiso y con paciencia. Y por ejemplo, incorporando la perspectiva de género y de derechos humanos en todas nuestras actividades, eso genera pequeños pasos que nos acercan cada día más a la meta, ¿no? Empezar a trabajar y a tomar acción sobre eso. ¿Alguien más? Nada más, por favor, levanten la mano. ¿Alguien se sintió identificada con algo que se mencionó en la conferencia? Levanten la mano, ¿alguien? Muchas gracias. Pues espero que esto invite a la reflexión. Muchas gracias. Gracias. A nombre de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia, les damos las gracias.